Dios. O sea, el principio de la humanidad en cuanto al concepto modo vivendum de Dios está en Génesis. ¿Por qué la iglesia adventista del séptimo día es la única básicamente que hace mucho hincapié en irse de la ciudad al campo? Es el ideal de Dios. No una cosa que, no porque la iglesia adventista lo tiene por ley y todas esas cosas. No, no, no. Esto es un asunto muy serio. O sea, es difícil lograr una espiritualidad apta para lo que va a venir dentro de la ciudad. Esto es un tema de concientización a la hermandad. Y te voy a decir una cosa, al final ya no va a haber opción. Por eso es que esto es un asunto de preparación. ¿Qué tal, amigos? Bendiciones para todos ustedes. Que la paz de Dios siempre los acompañe. Bienvenidos nuevamente a un segmento, a una entrega más de tu podcast Seamos Sabios. Que la bendición de Dios esté contigo. Estamos en el segmento Sé Sabio. No te pierdas este segmento, es un segmento muy interesante. Hoy vamos a hablar de un tema que debemos estar custodiando muy a menudo para que no se nos vaya el tiempo y la hora. ¿Estamos tarde para hacer preparativos, para irnos al campo? Por aquí tenemos a dos panelistas nuestros que van a discutir esto con nosotros. En nuestro segmento Se Sabio. Tenemos a Abraham Ross y tenemos a nuestro querido hermano y el siervo, yo siempre le digo el siervo, Rubén Núñez. Gloria a Dios. Bienvenidos. Ah, siervos, porque todos somos siervos. Exacto. Sí, así que bendiciones para todos y un privilegio, sí, compartir con ustedes en un tema muy interesante. Yo creo que es un tema que es de la hora y el tiempo. Exactamente. Sí. Miren, Ajá. este es un tema que se habla hace mucho tiempo y la gente se preguntará, los que no son cristianos, ¿por qué los cristianos quieren esconderse en los campos? Y yo tengo que hablar de algo que pasó hace mucho tiempo en República Dominicana antes de introducir el tema. Yo recuerdo que una vez hubo un grupo de, yo les llamaría sabichosos o aprovechadores, que le llenó la cabeza a muchas personas de que era tiempo de irse para el campo, que vendieran todo. Y resulta que hubo un grupo de personas en República Dominicana que vendió todo y se fueron al campo por allá, por Bonao. Resulta que prácticamente todo era un engaño y dejaron a todas las personas prácticamente abandonadas por esos campos por allá. Y después las personas salieron sin trabajo, sin casas y sin prácticamente nada. Ahora, la pregunta para el panel es, ¿por qué los cristianos insisten en que hay que ir preparándose para salir de las ciudades? Bien. Sí. Adelante, Sí, no, adelante. diga usted, siervo. No, fíjate, algo interesante que podemos notar, Leo, es que el principio siempre ha estado. El principio, por ejemplo, en Génesis tú te das cuenta cuál fue el principio de Dios con Adán y Eva, ¿verdad? No los puso a vivir en una gran casa, no los puso a vivir en una gran ciudad, simplemente vivían en el Edén. El principio es vivir siempre en el campo, ¿verdad? Inclusivamente a Adán le dijo él, te vas a alimentar con lo que tú cosechas. Entonces te das cuenta que hay un principio de Adán y Eva y eso es lo que Dios siempre ha querido. Yo pienso, esta es mi opinión, la iglesia adventista y los adventistas, ¿verdad? Deberíamos de vivir en el campo todos. Claro, tú sabes, sabemos bien, que ahorita vamos a entrar en algunos detalles, la gente que quizás ha conocido este mensaje y vive en la ciudad, vamos a dar algunos detalles más adelante. Voy a coger los dos puntos, porque los dos puntos es bueno aclararlo para no dejar lagunas en este aspecto. Y es el siguiente. Por ejemplo, en cuanto a lo que tú decías, Leo, de que
esos hermanos se fueron al campo porque hubo un grupo, ¿no es? Eso Sí, dijiste, Aprovechadores. sí, que le Está dijeron bichosos. que ya era tiempo, ¿verdad que que sí? vendieran todos. Mira, muchas cosas de las que suceden, y voy a poner un punto general. Muchas cosas de las que suceden, desastres, grandes errores en el cristianismo, es por la ignorancia del pueblo, por la ignorancia del individuo, por la ignorancia del ente en sí personal, por mi ignorancia, por la ignorancia tuya, tuya y tuya. Todas estas cosas ocurren. Por ejemplo, uno de los desastres mayores en el mundo del cristianismo, o sea, mencionado, porque hay varios, fue la tragedia de este señor, Jin John. La tragedia, la matanza, la masacre que hubo. Ese señor, todo lo que hizo en nombre de Jesús. Cosas que tú te pones a ver y son absurdas. Pero ese grupo de personas que se fue con Jin Jan para allá, para ese lugar, hay que reconocer que estaba ignorante de las escrituras. Porque la palabra de Dios indica que cuando tú quieres saber si es un buen pastor o no, o si sigue la palabra, es que son sus frutos. Y los frutos tienen que estar de acuerdo a lo que dice la palabra. ¿Entiendes? Entonces, ese error que pasó, según como tú lo mencionaste, fue ignorancia, no sé si voluntaria o- o ignorancia inocente, pero Dios ha dejado bastante material, tanto en la palabra de Dios como en el Espíritu de Profecía, en cuanto a este concepto de la vida del campo. Y como decía el brother aquí, en el principio, que eh, podemos ver que el principio bíblico en cuanto a esto lo podemos encontrar en Génesis 2, 1 al 3. O sea, el principio de la humanidad en cuanto al concepto modo vivendum de Dios está en Génesis. Y de más está decir, porque la misma Biblia lo establece en el libro de Génesis, el capítulo 2 en adelante, después se desarrolla en los demás capítulos en adelante, cómo Dios puso al hombre, lo que estableció, dónde lo estableció, le dio incluso la forma de comer. De más está señalar, o sea, cabe señalar que el principio, lo que Dios quería de la humanidad está establecido en el Génesis. En el Génesis está el principio de todo. Y todo volverá al Génesis. Incluso en Génesis está lo que ahora, lo que por la desobediencia del hombre y la ignorancia del hombre, ese principio se ha desbaratado, se ha distorsionado, se ha violado. Porque en Génesis está, ¿qué hay en Génesis? Dos géneros, hombre y mujer. El matrimonio, ¿cómo debía de ser? Está en Génesis. Que de paso el gobierno ahora tiró una orden ejecutiva acerca de Sí, eso. no, si te metes ahí, entonces esto va a ser otro podcast, ¿verdad? Sí. Podcast. Pero en sí, todo lo que Dios quiso de la humanidad y del hombre está prácticamente en el libro de Génesis. Exactamente. Pero resulta que la única iglesia que yo veo insistiendo en irse para la ciudad, básicamente, que no habla tanto, pero la que más habla es la iglesia adventista del séptimo Para el día. campo. Para el campo, para irse al campo. ¿Por qué la iglesia adventista del séptimo día? Es la única, básicamente, que hace mucho hincapié en irse de la ciudad al campo. Bueno, fíjate, yo pienso, si tú te das cuenta, la iglesia adventista lo que más quiere es vivir consagrada, que sus hijos crezcan en consagración. Si tú te das cuenta, hay un concepto que dicen que la gente del campo es como lenta, bruta, no sé qué. Es al contrario. No, y que la iglesia adventista también, se podría decir que es la única iglesia que
lleva las leyes. Correcto. Aparte, las leyes de Dios en cuanto también a la salud. Y en el campo tenemos más salud porque cultivamos nuestros propios alimentos, las frutas, los vegetales, y es un medio de vida saludable. Es correcto. Entonces yo te decía que la gente allá afuera dice, oh, es del campo y hasta le hacen bullying y cosas. Si supieran que la vida del campo es mucho mejor. Entonces, ¿por qué la iglesia adventista, verdad, trata de que estas personas vivan en el campo? Número uno, tú sabes, en la ciudad lo que tú ves es droga, delincuencia, todas estas cosas. Si nosotros pudiéramos pensar un poco, nos daríamos cuenta que la mejor vida para nuestros hijos y nuestra iglesia sería vivir en el campo. Hasta mentalmente, sanamente hablando, en el campo se vive mucho mejor. Déjeme hacerle un cuento de una historia que yo escuché, que es del campo. Hay un padre que le dice al hijo que van a coger unas vacaciones para que el hijo vea cómo viven los pobres. Y resulta que él lo lleva al campo y lo lleva a un sitio donde una gente campesina tienen siembra, tienen un río detrás, tienen caballos, tienen animales, tienen, ustedes saben, todas esas cosas. Y al final del día, el padre le dice al hijo, ¿qué te pareció la vida de los pobres? ¿Qué te pareció la vida de ellos? Básicamente, el hijo le dijo, oh, yo veo que nosotros allá tenemos una piscina pequeña y ellos tienen una piscina grandota detrás, un arroyo. Yo veo que nosotros tenemos un patio que mide 300 metros, pero ellos tienen un patio enorme. Y un perro de mascota. Y ellos un tienen perro de animales, mascota y caballos. animales y caballos. Realmente, dice el niño, ellos son ricos y nosotros somos pobres. Ellos también, aparte de eso, tienen una casa enorme, grande, donde se pueden mover con facilidad y nosotros estamos encerrados en un pequeño lugar. Eso, en realidad, quien en realidad se llevó la lección fue el padre y no el hijo. Porque él quería darle una lección de riqueza, pero la verdadera riqueza la tenían allí en el campo, porque no tenían límites. Y los que viven en la ciudad, y ellos decían, el niño le dijo, su mamá, me gustó que su mamá y su papá tienen tiempo para estar con sus hijos, más ustedes en el trabajo muchas veces cuando llegan a la casa ni se ven y no pueden, yo no puedo compartir con ustedes. Entonces el verdadero rico muchas veces no es el que está en la ciudad. El verdadero rico es el que posee las riquezas naturales que Dios realmente dio. Sí, y hay un punto que hay que entender ya en este tiempo, que ya no se puede empañetar la situación. El ideal de Dios era que el hombre, su vida se desarrollara en el campo, que es un estilo de vida, de formación para el hombre. Me imagino que el tema que estamos haciendo es por la proximidad de las cosas que hemos estado viendo en este Exacto, mundo, exacto. porque la iglesia adventista, y como decía el hermano, que quiero también aclarar un punto en cuanto a eso, que hay un balance. Yo sé que el hermano dijo que todos los adventistas, pues está bien, debiéramos de vivir en el campo, pero también hay un balance en cuanto a eso. En la misma sierva del Señor, en Evento de los Últimos Días, página 103 en adelante, lo tengo aquí anotado, que quería estar seguro de eso, hace un balance en cuanto a eso. Dice ella ahí que, tú sabes, algunas de nuestras instituciones pues deben de estar en las ciudades, como nuestros restaurantes, entre otras cosas, algunas de nuestras... eh, que deben de haber algunas escuelas también para alcanzar las almas en las ciudades y los restaurantes para que por medio a la buena alimentación pues las almas sean atraídas a Cristo. Eso es un balance. ¿Qué pasa con este asunto? Ya ahora nosotros no podemos pensar que si es una opción o no. Es el ideal de Dios
que el pueblo viva en el campo, se desarrolle en el campo, pero que tampoco esté lejos de la ciudad, porque hay una misión que cumplir. No es para que usted se vaya a la ciudad y allá usted se encierre y se olvide de todo. ¿Entiendes? Ahora, ¿por qué es que hay que desarrollar una vida en el campo? Mira, por ejemplo, lo que hasta ahora yo he aprendido en cuanto a eso y lo tengo, porque esto es un asunto de comunión con Dios y de conciencia y del ideal de Dios que quiere hacer en su pueblo. Porque hay que meterse eso en la cabeza. Es el ideal de Dios. No una cosa no porque la iglesia adventista lo tiene por ley y todas esas cosas. No, no, no. Esto es un asunto muy serio y muy espiritual. Lo que Dios quiere desarrollar en el pueblo de Dios. ¿Y por qué lo quiere desarrollar? Mira, yo hice aquí en cuanto a esto, busqué una información. Mira, en el caso de Moisés, te voy a poner este punto. Y en el libro Patriarcas y Profetas, la página 254 en adelante, te voy a poner este asunto. Mira lo que pasa con Moisés. Moisés vivió 40 años en Egipto y de esa experiencia de Moisés se aplica a nuestro tiempo. ¿Y cuál es el ideal que Dios quiere con su pueblo para que pueda completar la obra? También vemos la enseñanza en Lot, la diferencia entre Lot y Abraham. Que de paso, yo discutí ahorita con Heber acerca de eso. Ajá. Y yo le decía que humanamente lo cogió lo mejor. Exactamente, humanamente hablando, O sea, cogió lo que daba más provecho. Ujú. Porque esa era la tierra que él pensaba. No, esa era la tierra que daba mejores frutos, la llanura, Exacto. a las afueras de la ciudad. ¿Entiendes? Ujú. Pero Pero eso fue acercando demasiado hasta que estaba dentro. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Pero la pregunta aquí interesante. Bueno, déjame irme a Moisés para que entremos entonces ahí, Ujú. a Lot. Mira, en esa experiencia de Moisés, como decía, Patriarcas y Profetas, página 254 en adelante, hay un extracto de enseñanza ahí y lo que Dios quiere lograr con esto. Porque esto es un concepto de vida, de enseñanza, de preparación espiritual para un pueblo que tiene que completar una misión. Entonces, lo que queremos, y voy a hablar en puntos general para nuestros oyentes, lo que queremos lograr con este podcast es concientizar al pueblo. No que la iglesia adventista, que usted tiene que hacer esto, que usted tiene que irse. No, no, no. Esto es un asunto muy espiritual. Y voy a dar, por ejemplo, varios libros que nos podemos orientar en cuanto a esto para que nosotros estemos conscientes. Esto es un asunto serio, individual y familiar. Ujú. Mira, ahí tenemos a Maranata, que lo traje el libro, está ahí. Maranata, el Señor viene. El evento de los últimos días, el conflicto de los siglos. Y hay un libro que se editó que se llama De la ciudad al campo. 4 libros que usted con su familia debiera de leerlo y concientizarse. Porque estamos en tiempo bueno, todavía hay tiempo para prepararse. Pero mira, vuelvo a Moisés. Cuando Moisés duró 40 años en Egipto, en el palacio, teniendo la educación de ese tiempo más alta y más opulenta. Dicen en Patriarcas y Profetas, en la página que les enseñé, que les dije ahora mismo, página 254 en adelante. Ahí dice el por qué Dios, cuando saca a Moisés, o sea, permite todas las calamidades que le pasaron, y se va a dónde, huye a dónde, vino Al a campo. parar en Madián, en el campo. Dice la sierva del Señor que ese tiempo que él pasó en Madián, esos 40 años, que fueron 40 años más,
ahí ella especifica por qué Dios lo mantuvo a él ahí 40 años. Dice que Dios quería sacar de él la opulencia de la educación que él recibió en Egipto. La opulencia, el orgullo, o sea, la opulencia, toda esa vanidad donde él se movía, la intelectualidad y la filosofía que él adquirió en Egipto. El orgullo, el amor fraternal, o sea, el amor que él tenía a la madre con quien se crió, porque no fue Jocabé. O sea, fue la princesa de Egipto. Entonces, todo eso que él adquirió en Egipto, filosofía, educación, poder, opulencia, lujo, todas esas cosas, dice, crearon en él en ese momento un carácter y hábitos que Dios quería desarraigar de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios lo lleva a él a Egipto, dice al campo, dice la Sagrada de Dios que la única manera de Dios sacarle todo eso a él era mediante su vida en el campo, con su comunión tranquila con Dios. Después que Dios lo educa en el campo, ¿qué pasó con Moisés? Moisés era el mismo. No, incluso hasta se le estaban supuestamente olvidando las lenguas de Egipto. Exactamente. Y entonces mira lo que pasa aquí. Que es una vida para enseñarse que se aplica a este tiempo y a nuestros días, y es lo que va a pasar. Cuando Moisés vuelve a Egipto por mandato de Dios y le asegura que va a tener, que con él va a estar su presencia. ¿Qué pasa en Egipto? La liberación del pueblo de Dios, número 1. Primero, la amonestación a una nación, perdón, porque es en orden. Y si lo ponemos así, ese orden, en ese mismo orden, es que van a acontecer las cosas en el último tiempo. Primero, la amonestación a una nación. Segundo, la preparación para que el pueblo saliera. Las plagas. Y luego de las plagas, ¿qué vino? La liberación. Entonces, si ponemos eso en contexto a nuestros días, eso es lo que el Señor está buscando con su pueblo. Sacarlo de la ciudad para una preparación que se tiene que hacer al final, que difícilmente no es que no se puede lograr. Pero ahora, porque la sierva de Dios así lo dice en Eventos de los Últimos Días. O sea, es difícil lograr una espiritualidad apta para lo que va a venir dentro de la ciudad. O sea, lo mejor es salir para prepararse, entonces, para lo que se va a efectuar, que ya sabemos lo que es el fuerte pregón. Ahora bien, el Señor por medio de su sierva da las pautas. Y no estamos hablando aquí de huida, porque eso es otro asunto diferente. Hay que correr. Es cierto. Son dos cosas diferentes. Estamos hablando de preparación. ¿No? Salir. Entonces, para una preparación. O sea, salir y huir son dos eventos totalmente diferentes. Porque si hablamos de huir, nosotros mismos ya nos no hay estamos tiempo persiguiendo. para más. No. Que ya no hay tiempo para prepararse. Porque para lo que hay que prepararse es para la huida ya. ¿Entiendes? Son dos asuntos diferentes. Porque yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué le pasó a Lot al final? ¿La preparación o la huida? La huida. La huida. Claro. ¿Y qué perdió Lot con la huida? Bueno, perdió todos bienes Parte materiales. de su familia. Sí, perdió los bienes materiales. Perdió parte de su Parte familia. de su familia. Bueno, la esposa se convirtió en una estatua de sal. exacto. Espiritualmente perdió todo. Sus Porque después, hijas se acostaron con él. Con él. O sea, tenían una influencia educativa, mental, de Sodoma, que aún huyendo la llevaron a donde se quedaron con su padre. O sea, que la preparación debe ser ya. O sea, Exactamente.
cuando toque el momento de la persecución, estar nosotros preparados tanto físicamente como espiritual. Cuando ya eso venga, ya no hay tiempo para más. Exacto, cuando venga ya la persecución es que no hay tiempo de Sí, que... ya no hay tiempo para Para amonestar. ¿A quién usted va a amonestar? Ya, o sea, no hay tiempo. Entonces, Sí. el asunto está en que ahora es el tiempo para prepararse, para irse al campo, para prepararse para la persecución. Prepararse para el momento que Dios tiene. Mira cuál es el asunto con esto. ¿Por qué esto es tan serio? Lamentablemente, esto no se predica, o sea, no se. Yo no digo que predicar, porque predicar un día o sea, poner un tema un día no es suficiente. Esto es un tema de concientización a la hermandad. Porque te voy a poner un punto. No todos saldrán para el campo, porque hay una amonestación que dar en la ciudad. Y aún los que estén en el campo, dice la sierva de Dios, no se debe irse tan lejos de las ciudades, de tal forma de que podamos ir a las ciudades a rescatar a las almas, a predicar, ¿entiendes? Y no solamente eso, para los que nos están viendo, no crea que usted se va para el campo supuestamente para esconderse. Mi gente, No, ustedes no saben que la tecnología que hay hoy no hay escondite en la tierra. exacto. No hay escondite en la tierra. E irse para el campo es para lo que nosotros estamos hablando, más bien una preparación espiritual, una preparación que hay unos puntos que vamos a destacar en breve, porque la gente piensa, yo he escuchado gente que dice, hay que irse al campo porque allá no nos van a encontrar. Y yo lo que me río, digo, ¿cómo así? Pero en el campo no va a haber persecución. ¿Me entiendes? Sí, y por eso que decía, esto es cuestión de concientización de la iglesia, no de los líderes, de la iglesia en su plenitud, porque este es un asunto muy serio. O sea, que esto es una concientización de hermanos de iglesia, no de institución en realidad. No, esto es la iglesia en pleno, todos, porque todos nos vamos a ver afectados por una causa u otra. Estemos en el bando que estemos, sea con Cristo Jesús o con el otro. Nos va a afectar directamente a todos. Ahora bien, lo que hay que saber y mediante ese conocimiento es trabajar en eso. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, Dios lo que quiere de su pueblo con la salida al campo es que su pueblo se prepare espiritualmente y que se saque y que nos saquemos muchas de las cosas que nosotros hemos adquirido en la ciudad. Por eso te relaté la experiencia de Moisés. En segundo lugar, dice la sierva de Dios en el libro de la ciudad al campo. Mira, porque muchos dicen, no, que nos vamos para el campo y allí estaremos, que si yo qué, que yo qué. Sí, es cierto. La sierva de Dios aconseja que eso no es una huida impulsiva. Oye lo que dice la sierva de Dios, mis amados, en cuanto a esto. La salida al campo tiene que ser un acto, dice, primeramente espiritual, inteligente y económicamente organizado. Eso está en el libro de la salida de la ciudad al campo. Sí. Debe de ser así la organización, porque ¿quién le dio la tierra a Abraham en cuanto a la división con Lot y él? Dios le dijo que cogiera. Abraham sabiamente, porque todo fue guiado por Dios. Exacto. Entonces, nosotros en este tiempo no tenemos esa facilidad de que Dios nos va a decir, toda esa tierra que tú puedes ver al sur o al este va a ser tuya para tú traer a tu pueblo o a tu familia o a tus amigos a morar ahí. No. Pero no es que el tú irte al campo te va a salvar o no. Te salva tu consagración, tu fidelidad con Dios. Tanto en la ciudad como en el campo. Lo que sí el campo te va a llevar a una vida más serena, más tranquila y por ende tú vas a tener mucho más comunión con Dios que estando en la ciudad donde habita mucho el pecado.
Y te voy a decir una cosa, al final ya no va a haber opción. O salimos o salimos. Por eso es que esto es un asunto de preparación. Y te voy a poner este punto. Mira, hay una cita en Maranata. Maranata o De la ciudad al campo. Uno de esos dos libros. Yo soy un poco malo para grabarme páginas y cosas así. Pero dice la sierva de Dios ahí, que esto no es un asunto que como usted decía, esto no es un asunto de que, Leo, nos vamos tú y yo y cosas. Mira, ok, hermano, tú también, Vámonos, nos fuimos en chelcha. te anota. Sí, esto no es una cosa, como dice la sierva de Dios, chabacanal. Eso no es así. Por estar a la moda, por estar a la par. Mira, dice la sierva de Dios, sí, ella aconseja cómo se debe de hacer. Se debe de hacer en comunidad, incluso ya menciona el número de familias que podemos habitar juntos en una porción de tierra. ¿Para qué? Para que nos apoyemos unos a otros con los recursos. Porque esto es una cosa organizada, linda, inteligente, espiritual. Pero mira una cosa. Perdón, que desde siempre en el campo, la vida del campo, tú llegas a un campo y tú encuentras hospedaje sano, que le sale genuino a la gente brindarte un plato de comida, brindarte una habitación para que tú descanses. En la ciudad tú no ves eso. ¿Por qué? Porque es que en la ciudad, mira, por ejemplo, que no quiero que se me olvide el punto donde estaba, pero ok, el Señor me lo va a poner. Mira qué es lo que pasa y fue un buen, y qué bueno el punto que tú mencionaste. Mira qué es lo que pasa. En la experiencia de la Torre de Babel, si tú te pones a leerla cuidadosamente, ¿qué es lo que inspira la ciudad? Mira lo que dijeron los habitantes que empezaron la Torre de Babel. ¿Qué dice? Hagámonos que una ciudad que nos dé que renombre, Y que puedan alcanzar el cielo. popularidad, ¿entiendes? Entonces, la ciudad muchas veces con sus influencias, ¿qué es lo que nos da? Ego y orgullo, ¿entiendes? No, porque yo vivo en tal sitio, yo vivo, ¿entiendes? Entonces, la ciudad da eso, aunque tú no lo quieras, muchas veces. Entonces, todas esas cosas, Dios quiere desintoxicar su pueblo de muchas de esas influencias. Incluso la sierva de Dios en Maranata dice de eso, es difícil llevar una normativa como Dios la requiere en la ciudad por las cosas que vemos, la degradación moral, la sexualidad, todas esas cosas. Y voy al punto, mira, como decía, no es un asunto chabacanal, como dice la sierva de Dios, es un asunto muy espiritual. Incluso, dice ella que al decidir salir con las familias al campo, se debe de orar mucho al Señor, derramar nuestras almas, ayunar por ese proyecto. Y dice ella, ustedes saben por qué el Señor requiere eso de su pueblo. Dice, porque si lo hacemos de una forma cotidiana, chabacanal, podemos llevar a nuestros enemigos al campo. Incluso hay una cita en Maranata que aún está muy triste y trágica. Dice ella que algunos que se van a ir al campo de forma cotidiana porque el hermano se fue, no, porque este hermano se fue, déjame irme yo. Dice, allá en el campo le caerán las plagas. Eso es un asunto serio. Fíjate, algo que me llama la atención es cómo se provino la ciudad. Acuérdate que la primera ciudad es Enoc. Enoc viene de la rama de Caín. Sí, que no, vamos a aclarar que no fue el que caminó con Dios. O sea, fue el primogénito de Caín, sí. Entonces, si tú te das cuenta, cómo viene ese principio de las ciudades, viene por Caín. Exacto. Entonces, exacto. Luego tú estás tocando la Torre de Babel. Que fue la segunda ciudad. Sí, Ajá, entonces después que se menciona, sí. Tú tocaste también sobre lo de Sodoma y Gomorra. Entonces, las grandes ciudades
siempre han venido por esa rama, por la rama de Caín. Ujú. La Entonces, perdición. La la perdición. perdición. Entonces, Ujú. mira, eso te pone a pensar a ti y te dice, espérate, pero mira, si viene de ese otro lado, quiere decir, no quiero decir que la ciudad es malo ni que tampoco podemos vivir aquí, pero desde el principio, ¿verdad? Que decíamos que Dios puso a Adán y Eva en el Edén, el principio de Dios siempre fue que nosotros viviéramos, ¿verdad? Humildemente en el campo. Siempre fue el principio de la obediencia, porque como tú también decías, que muchas veces no es que nos van a imponer a salir, no solo porque un hermano predicó o habla sobre eso, ¿verdad? Nos va a asustar y vamos a tener que correr a salir al campo. No, debe de ser un principio de obediencia y preparación para nosotros poder vivir en el campo. También tú, me gustó algo que dijiste, la iglesia debe de seguir predicando el evangelio. Claro. Nosotros, aunque vivamos en el campo, los que decidamos ir al campo, tenemos que tener, por ejemplo, tú hablabas de restaurantes, podemos tener restaurantes en la ciudad. Inclusivamente, las iglesias deberían de estar dentro de la ciudad, Exactamente. no en el campo. Podemos Exactamente. tener iglesia en el campo Sí, para sí, sí, personas claro, iniciadas claro. puedan Ese fue el otro movilizarse. punto, sí, que dice la Porque, sierva de Dios ajá, en cuanto a eso, que nuestras iglesias debieran estar en las ciudades también. correcto, tú sabes, deberían de estar en la iglesia para poder A alcanzar a las alcanzar a las almas, personas. Me exactamente. gusta mucho la vida en el campo. Yo he estado estudiando un poquito sobre eso, ¿verdad? Es muy interesante. Me gustó mucho el ejemplo que pusiste de Moisés, cómo Dios le permitió quitar todo esa mentalidad que tenía de las grandes ciudades. Ujú. Entonces, si tú te das cuenta, la vida en el campo te conecta con Dios. Yo tengo un hermano en nuestra iglesia que cada vez que vamos de campamento, él se quita los zapatos. Y al principio decía, pero ¿por qué este hombre hace eso? Y caminaba todo el monte así con los pies nada más. Y él decía que eso le ayudaba a él como a conectarse Sí, sí, porque eso también relaja el cuerpo. Cuando tú caminas, descanso en la tierra, se relaja el Exacto. Tú cuerpo. absorbes energía de la tierra. Incluso eh, eh, nuestro mayor modelo, que es Cristo Jesús, el deseado de toda la gente, dice donde él vivía. Era en las montañas de Nazaret. Exacto. O Y miren, sea, hay algunas cosas por las cuales nosotros también deberíamos ir buscando la manera para vivir en los sitios más tranquilos. Por ejemplo, el aumento de la impiedad. ujú, Lo que ujú, se vive hoy en las ciudades es una cosa increíble. Nosotros que vivimos aquí, por los previos de Allentown, Pensilvania, y vamos, por ejemplo, a New York, vamos a Filadelfia, vamos a Chicago, como estas son ciudades pequeñas, no se ven tantas cosas como se ven en esas ciudades grandes. Y aún si nos vamos alejando a sitios más campo, vemos que son mucho más tranquilos que Allentown todavía. ujú, Entonces, ujú. esa es una de las cosas por las que nosotros realmente deberíamos ir pensando, porque tanta inmoralidad, tantas cosas, tantas huelgas, revueltas, cosas que se dan dentro de lo que es las tentaciones a nuestros hijos, el estilo Ujú, de vida, todo lo que ujú. se ve. Porque las cosas primero ¿cuál es la capital de la moda del mundo? ¿Cuál es la capital donde básicamente las cosas se ponen primero a funcionar? En New York, En New York, Los Los Ángeles, sí, Ángeles, ¿verdad? Miami y cosas Eh, así. sí. También eh, hay que tener muy, muy en cuenta qué pasó en Sodoma y Gomorra, que eran las ciudades grandes, y vino la ira divina de Dios. Ujú, ujú. ¿Me entiendes? La La inmoralidad, todo eso. inmoralidad y todas las cosas están a la vanguardia primero en las ciudades grandes. Y Ujú. esas son cosas que nosotros tenemos que también tener en cuenta: contaminación, epidemias, la salud. Nosotros tenemos un régimen pro salud que es muy interesante. Y también va a llegar un momento que van a prohibir comprar y vender. Que ahí es que está el punto. Que ahí es que está el El punto. punto. El punto aquí no es que es una normativa de la iglesia, que hay que salir, que sí. Miren, señores, Dios simplemente lo que quiere lograr con este asunto, con este mandato, es que, que su pueblo, primeramente, se prepare para vivir con Él eternamente, se desintoxique de la influencia de las ciudades y del mundo. Y que su pueblo al final no sufra, porque eso que tú acabas de señalar, de comprar y vender, eso no es cuestión que va a ser un año así, no.
No sabemos el tiempo que va a durar esa situación. Entonces, ¿de qué usted se va a lamentar? Se va a alimentar. Y voy a señalar otro punto muy importante. No, porque dicen, sí, porque Dios va a tener preparado nuestro pan y nuestra agua. Sí, sí, pero no es en ese tiempo, cuando esté esa ley de no comprar y vender. Dios va a proveer de pan y agua cuando se cierre la gracia, que empiece la persecución. Ujú. Que entonces de donde estemos en el campo, de ahí entonces hay que huir ya a sitios que el Señor indicará por su providencia. ¿Entiendes? O sea, esto es un proceso y yo sé que tal vez muchos de los que van a ver este video, sí, pero ustedes están en el campo, usted está en Nueva York, usted está en New Jersey todavía. ¿Y por qué no se va de ahí? Bueno, por eso fue que dije al principio que esto es un asunto individual, familiar y de conciencia. Esto es un asunto de que cada familia y cada líder de hogar, o sea, cada sacerdote, cada esposo con su esposa, tienen que preguntarle al Señor cuál es la misión de ellos. ¿Por qué digo esto? Porque habrá algunos, no sé cuántos, el Señor lo sabrá, que quedarán en la ciudad hasta un tiempo para hacer un trabajo en específico. Daniel en el exilio. ¿Qué pasó con Daniel y los 3 jóvenes hebreos? No fueron ellos 4 que salieron de Jerusalén. No, ¿Verdad que no? no. Fueron miles. Miles. Pero ellos decidieron no contaminarse. No contaminarse, pero fueron todos que estaban en el palacio del rey. No eran No, no todos. eran todos, no. O sea, ellos, de lo que escogieron, Dios también lo puso ahí también para hacer una misión en específico, ¿sí o no? Entonces, Claro. así también Dios tiene personas en específico para hacer una misión dentro de las ciudades. Ahora bien, nos toca a nosotros saber cuál es el plan de Dios en cuanto a nosotros. Sí, Dios quiere que salgamos, pero dentro de esa salida Dios va a indicar cuál es la misión que yo voy a hacer o que usted va a hacer con su familia. La visión general que según la profecía está es dar el último mensaje de amonestación al mundo. Esa es la misión, tanto el que esté en el campo como el que esté en la ciudad que Dios le indique. El que se quede en la ciudad, Dios le va a decir claro hasta cuándo tú debes de permanecer aquí. Por eso es que esto es un asunto personal con Dios y de preparación personal. Por eso es que, como decíamos ahorita, esto no es una cuestión de usted estar en chabacanería. No, porque yo me voy contigo, Leo. Así que ya tú sabes. Leo, vamos a una tierrita junta. Sí, ¿entiendes? Ahora bien, sí, la sierva de Dios también, como decía ahorita, dice eso. Debemos de organizarnos con familias de hermanos para establecer cierta comunidad en una porción de tierra. Pero como dice la palabra, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, con la familia que usted se esté preparando para salir al campo, tiene que tener usted y esa familia y todo lo que tenemos que tener un mismo sentir. No vaya a ser que sea como la esposa de Lot. Que se Exactamente. vaya al campo, pero su corazón y todo Se quede queda ahí atrás. En Sodoma y Gomorra. Sodoma. Y pase lo mismo. Eso doma. Y como decía ahorita, haciendo una preparación apresurada, sin el favor de Dios, podemos llevar a nuestros enemigos al campo. Y ahí no se está hablando de mundanos, se está hablando de gente dentro de la iglesia, que para meditar. Ujú. Porque supuestamente lo que estamos con el concepto de salida al campo somos adventistas del séptimo día. Exacto. ¿Está entendiendo? Entonces, la sierva de Dios advierte que tenemos que saber, o sea, tenemos que hacer ese movimiento con una consagración a Dios para que no llevemos los enemigos del pueblo de Dios al campo. O sea, que aquí dentro hay. Tú te imaginas que nosotros nos vayamos al campo con un mundano
y hagamos acuerdos con ellos. Y después viene la persecución. Y nosotros tener al lado los que van a perseguirnos a nosotros como socios. Exacto. Pasaría como la fruta. Cuando tú pones una podrida en un grupo de fruta, se le pega el mal al otro. Fíjate algo interesante, Leo, que tú acabas de decir. Yo me pongo a pensar, y creo que lo leí en algún libro de Elena G. de White también, que no podemos hacer muchos tesoros, ¿verdad? No podemos acostumbrarnos, aunque estemos en el campo, tampoco podemos como ponerle amor a las cosas que están ahí. Porque, ¿qué pasa? Tú decías que quizás se va alguien que no es adventista o quizás o adventista. Para ayudarte, Ajá. perdón, que me vino. Esa enseñanza que tú dices está en en el capítulo de Lot y su familia. Ok, Dice sí. la sierva de Dios que los bienes y la casa opulenta que tenía Lot en Sodoma, dice, frenaron su influencia para salir, por no perder lo que ellos habían construido en Sodoma. ¿Entiendes? O sea, eso les frenó, o sea, los bienes que ellos tenían frenaron, tú sabes, su oída por un momento. Dice que se levantaron como obstáculos para ellos poder salir por los bienes que tenían. Es correcto. Eso es un Sí. paréntesis, sí, sí. Fíjate, entonces quiere decir que estamos en el campo. Quizá yo tenga mucha plantación, un ejemplo. Entonces, si hay una miseria, ya tuviste lo que pasó en el COVID, la gente se peleaba por las aguas en los supermercados y todo. Entonces, imagínate que yo llevo a una persona que no es adventista o adventista. Perdón, es que no sé, es que un mundano no va a hacer ese llamado. Cuando la sierva de Dios habla en cuanto a lo que se debe de hacer una preparación espiritual, de no llevar los enemigos de Dios al campo, ella está hablando de lo que está, de adventista del séptimo día. ¿Entiendes? Entonces, No está hablando de mundanos. correcto, para terminar, tú sabes, el punto, como Leo dijo, del mundano, Sí, o vamos a poner un adventista, es un ejemplo, tú sabes. sí, Estoy sí. dando. Entonces, si nosotros tenemos grandes proyectos, por ejemplo, maíz, tenemos granos de frijoles, lo que sea, dice, ¿verdad? Que nosotros no podemos realmente ponerle mucho amor a eso, porque cuando haya hambre, esas mismas personas van a ir a tratar de robarnos a nosotros, van a tratar de ir a matarnos por esos granos, por ese maíz. Entonces, imagínate también, tú tocabas un punto excelente cuando venga la ley dominical. Wow, ese es otro tema a tratar. Mira, solamente tratando con ese tema creo que se nos va mucho tiempo. Cuando venga la ley dominical, es el tiempo, mira, que tenemos. Ese ya es el tiempo, no de preparación, esa es la huida ya. Esa es la La huida, huida. correcto. La huida hacia el campo, no de persecución, sino la huida de preparación al campo. Ahora bien, como yo decía ahorita, no es que quiero tomarme el control del tema, sino que hay mucha información que yo quisiera que los hermanos estén conscientes. Yo puedo hablar de lo que estoy hablando porque lo he leído y menciono los libros. Eventos de los últimos días, Maranata, El Señor viene. Hay un libro que se editó que se llama De la ciudad al campo y el conflicto de los siglos. Ahí usted puede encontrar toda la información que hemos estado hablando aquí. Sí, mi Exacto. hermano. Sepan que la iglesia, igual que, como dice la hermana, que debe de estar en las grandes ciudades, también estar en el campo. Porque aquí yo tengo algo que dice, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. También dice, no hemos de hacer todo lo que podamos para adelantar la obra en nuestras grandes ciudades. Que aún estando la iglesia en las grandes ciudades, va a llegar el tiempo que no nos va a dar para nosotros llevar el evangelio a muchas personas, porque muchos no van a estar interesados en eso. Cuando tú le hablas a una gente que debe de irse al campo por los bienes que tienen en la ciudad, pasará lo mismo que a la esposa de él. Por amor a lo material y a lo que tenía, no va a querer irse. Exactamente, exactamente. No, decía que quería decirle a Abraham, no es que no hayan iglesias en los campos, porque tenemos muchas iglesias en los Sí, campos, sí, exactamente. pero como en las ciudades donde se concentra la mayor cantidad de personas,
Exactamente. es donde más iglesias van a haber siempre, porque la idea de las iglesias es alcanzar a las personas. En los campos muchas veces hay poquita gente, hay iglesias que no pueden sostenerse por sí mismas en los campos por recursos económicos y eso, pero no es que no deben haber iglesias en todas partes, pero hay menos en los campos que en las ciudades realmente. Inclusivamente, Leo, me gusta mucho algo de la iglesia adventista, que las universidades las ponen en los campos, ¿verdad? Para Sí, que está en sitios retirados la sí, mayoría. Sí, en sí, sitio retirado. sí, sí, porque eso fue un consejo eso de la es sierva Mira, de verdad. Dios. estos mismas notas son de la hermana Elena, que dice, no todos se irán. Algunos deben quedarse en las ciudades, con el objetivo de dar la última nota de advertencia. Exactamente. Todo eso que ella describe ahí se dará dentro del tiempo de gracia. Dentro del tiempo de gracia. Ya el tiempo cuando se dé el decreto, ya no al principio, porque ese otro punto, bueno, será otro podcast hacer en cuanto a la ley dominical, porque en cuanto a la ley dominical hay muchos tabúes teológicos y prejuicios teológicos, porque eh, 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 la iglesia solamente, o sea, nosotros como hermanos sabemos, bueno, que la ley dominical viene, sí, pronto va a haber, sí, pero ¿en qué consiste la ley dominical? Tiene varias etapas Yo la ley pienso, dominical, ¿entiendes? yo O pienso que sea, va a salir sobre un tema que tuvimos en día pasado con relación al La Estado unidad, e Iglesia, la a la unidad. unidad Estado e sí, Iglesia. sí, pero tú sabías un punto. Y saldrá de una iglesia en específico. Sí, sí, pero tú sabías un punto que dice la sierva de Dios en Maranata. Tú sabes que ella aconseja que al principio hay que obedecerla. Dice ella, Sí, para aclarar a la gente, nosotros no tenemos problema con no trabajar el domingo. No tenemos problema con eso. El problema va a ser en que nos van a querer obligar a hacer cosas en el día de reposo. exactamente, Ahí consiste todo. No es que ellos quieran que nosotros no trabajemos domingo. Eso no es problema con nosotros. no, Nosotros nos quedamos en nuestra casa por eso mismo haciendo que ella, cosas en los patios. exactamente que ella dice, al principio debemos de respetar y obedecer la ley dominical. Y debemos aprovecharla para salir a predicar en ese día y amonestar al mundo y saber qué es lo que está pasando. O sea, darle a entender al mundo lo que está pasando con esta ley. Pero ella aconseja al principio que hay que respetarla. Ahora bien, dice ella que el respeto a la ley dominical se debe abandonar cuando ellos le exijan al pueblo de Dios entonces transgredir el santo sábado. Ya ahí entonces ya dice que cada alma tendrá que decidir. Y dice más adelante también Maranata, dice ella que cuando la última alma reciba, dice inteligentemente que sepa, porque esto no va a ser un mensaje de que hay que salvarse, Cristo viene. No, esto no es así. Este va a ser un mensaje completo. Dice, el que nunca habrá oído de este mensaje, dice, lo va a hacer, o sea, se le va a predicar de una forma completa y lo va a tener que aceptar en ese momento. Ese va a ser su momento de decisión. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y dice ella, y el que decida, dice ella, va a tomar su decisión de una forma consciente. Dice, va a analizar lo que se le predicó y de una forma consciente va a decidir. Esto no es una cosa de que, ay, ¿y qué es lo que yo decidí? Ay, pues yo estoy salvado. Ay, pues yo estoy perdido. No, eso no es así. Dice la palabra de Dios que es consciente. Cada cual, dice, Dios le dará su tiempo para que analice y para que tome su decisión de estar con el estandarte del príncipe Emmanuel o con el adversario de las almas. O sea, este asunto del campo es algo que va estrechamente con el último pregón que se va a realizar en este mundo. Eso es así. Así que, mi gente, hay que prepararse ya. No estamos tarde, estamos a tiempo de nosotros irnos al campo. Tampoco es algo que nosotros le estamos diciendo, corran, que hay que vender todo. No, para que no vayan algunos a vender su casa y su asunto por nosotros. Por eso Es un decíamos asunto individual. sí, por eso decíamos al principio
que esto no es un asunto de que se predique, de que no se está predicando de los púlpitos. Sí, ok, pero esto es un asunto de concientización de la iglesia, individual, familiar. Y un punto que quiero señalar, perdón, siervo Leo. Miren, con la experiencia que nosotros vivimos del COVID, estoy de acuerdo en una expresión, en un análisis que hizo un pastor, que respeto mucho, que él dijo lo siguiente: la experiencia del COVID-19 fue un pequeño ensayito para que el pueblo, que Dios le permitió al pueblo de Dios ver cuán preparados están los gobiernos y las naciones para encerrar al mundo en un instante. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Nos encerraron a todos. A todos, en un instante. Y voy a pasar a un punto más personal porque lo viví. Cuando los ataques de las Torres Gemelas del, Del 11 de septiembre. del 11 de septiembre, los que vivíamos en Manhattan, y lo digo con propiedad porque yo lo viví, porque yo viví en Manhattan cuando eso pasó. Manhattan se cerró en cuestión de minutos. Nadie podía salir ni entrar. Y voy a contar esta experiencia. Cuando eso pasó, yo trabajaba en una compañía en el Bronx. Y lo que yo, para nada es ignorancia, porque ya hasta que vive, el que no vive en Estados Unidos, ya por las redes sabe cómo es la estructura de Manhattan y los otros condados. Manhattan es una isla larga, rodeada de dos ríos, y que se conecta a los otros condados por medio de puentes. Exacto. Yo trabajaba en el Bronx. Cuando cayó la primera torre, ya cuando cayó la segunda, que anunciaron que era un atentado, el dueño de la compañía pues anunció que había que salir, que se iba a cerrar la compañía porque había un atentado. Cada quien salió. Yo vivía en la 135 y Ámsterdam de Manhattan. Yo me acuerdo que mi hijo mayor tenía en ese tiempo con unos 4 años, algo así, y yo tenía que recogerlo al daycare, porque todo, al cuidado de niños. Exacto. Porque las escuelas entonces estaban, tú sabes, ya en Despachando a alerta, todo el mundo. despachando a todo el mundo. Cuando yo voy entrando, para ser más específico, yo venía del Cross Bronx, cogí la rampa para entrar a Manhattan por el puente de la 181. Ahí había una barricada y policías ahí. Ellos me pararon, me dijeron que me parara, que no podía pasar. Y yo le dije que cuál era la razón, o sea, que por qué no podía pasar, porque me dijo, bueno, usted no está inocente de lo que está pasando, estamos en un atentado. Y eso, digo yo, mira, yo vivo en Nueva York y mi hijo está en el daycare, que tengo que recogerlo. Tengo que pasar, de alguna manera tengo que buscar a mi hijo. Creo que en ese momento, si me preguntaron algunos datos, no sé, pero cuando le di la información de lo que estaba pasando, pues abrieron entonces la barricada y me dejaron pasar. Pero lo que vivíamos en Manhattan, experimentamos cómo se cierra una ciudad en cuestión de minutos. Entonces, el mundo prácticamente, Satanás tiene a este mundo y las naciones preparadas para lo que va a venir. Ahora bien, ¿estamos nosotros preparados como está Satanás preparado para lo que viene? Una gran pregunta. Sí. Así que ustedes escucharon, vamos a prepararnos. Y nosotros escuchamos también. No piensen que eso es cuestión, sí, que eso esto para es cuestión ustedes. de todos. Esto es de nosotros Sí, también. Todos. Esto es un asunto, un tema para nosotros meditar en ese asunto. Sí. Así que ya ustedes saben, comencemos a prepararnos. No sabemos el día ni la hora, pero los acontecimientos van avanzando más rápido cada día. Sí. Y ya se está viendo señales que pronto lo que la iglesia ha estado tanto, vamos a decir, predicando y señalando que
sobre lo que viene, sobre esa ley, los acontecimientos están diciendo. Bueno, mi gente, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Que Dios le bendiga. Suscríbanse a nuestras redes sociales. Tenemos muchísimos contenidos guardados especiales para este tiempo que estamos viviendo, entrevistas, temas de salud, de todo. Y si usted quiere aprovechar, sacarle provecho, suscríbase ahí y activa la campanita de YouTube. Que Dios le bendiga y nos vemos en nuestro próximo episodio de Sé Sabio. Bye bye. Dios le bendiga.